Hola, muy buenos días. Bueno, pues bienvenidos a esta edición de el webinar WRI. Es un gusto para mí recibirlos. Mi nombre es Eliseo Gasca y desde WRI les mandamos un cordial saludo y les recibimos a este webinar sobre catastro y el registro público como elementos claves del desarrollo urbano. Antes que nada queremos pedirles una disculpa porque Natalia García, por un tema de agenda, no nos puede acompañar. En su lugar nos acompaña Gorka Dubigaray, él es coordinador de desarrollo urbano. Entonces vamos a iniciar con la presentación. La estructura de este webinar la vamos a abordar a través de la siguiente estructura, que es abordaremos la situación del catastro en México, el catastro en el contexto latinoamericano y la interacción entre catastro y registro público de la propiedad. Para ello es un honor para nosotros contar con Griselda Martínez. Ella es coordinadora de catastro en SEDATU y es licenciada, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con experiencia con más de 18 años como servidora pública, desempeñándolos en el Instituto de Vivienda, en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. También, como lo mencionaba, nos acompaña Gorka Zubicaray. Él es coordinador de desarrollo urbano en WRI México y entre sus funciones se puede destacar el análisis del modelo de desarrollo urbano en México, los tipos de vivienda que contribuyen al crecimiento urbano, las políticas públicas que rigen el modelo de desarrollo y los costos económicos del modelo de urbanización. También colabora en el desarrollo de propuestas de espacio público. Creo que no estoy compartiendo en modo de presentación, una disculpa. A ver si ya lo vemos. Listo. Y bueno, para nosotros también es muy importante saber cuando nos acompañan en los webinars si están acompañándolos con alguien. Nos encantaría que nos puedan compartir sus fotos, sus comentarios a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como WRI Ciudades y pueden utilizar el hashtag webinars WRI México. También los invitamos a que por favor vayan colocando sus preguntas en el chat de preguntas o en el mismo chat de diálogo para que al final nuestros ponentes puedan dar solución y respuesta a sus preguntas que nos hagan llegar. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos la presentación con Griselda Martínez, la cual ya está conectada. Y Griselda, muchas gracias por tu presencia el día de hoy, por acompañarnos y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí con ustedes y que nos permitan pues, comentarles lo que estamos haciendo desde la SEDATU con este tema registral y catastral, que pues mucho tiene que ver con el desarrollo urbano del país. A lo largo de la historia del país, pues las instituciones registrales y catastrales han sido poco atendidas en sus procesos de modernización. Esto ha generado que a lo largo de los años exista una problemática común entre los diversos factores. Si cambiamos el siguiente slide, por favor. Entre los factores no solo de su organización, sino de su funcionamiento, limitando con ella un tema crucial para este país, que es la certeza jurídica de la propiedad inmobiliaria. Y cuando hablo de la propiedad inmobiliaria, no solo hablo de la propiedad particular, hablo de la propiedad del Estado, de la propiedad pública y también de la propiedad social. En la medida en que estas instituciones no se encuentren modernizadas, no permitirá que sean más eficientes y eficaces y por supuesto nos brinden certeza jurídica. Y uno de los siguientes puntos muy importantes es la disponibilidad de la información sobre el territorio. La información territorial nace de la base de los catastros, cómo está el territorio realmente, y va aunado de su certeza jurídica, quién es el propietario de cada espacio que se encuentra dentro de este territorio. La actividad catastral y registral no ha permitido todavía llegar a una interoperabilidad entre sus sistemas. No se comunican de manera eficiente, como ya tendrían que estarlo hoy haciendo, pero sí hay casos de éxito que más adelante les comentaré. También hemos tenido pues, un tema que hay que atender de manera urgente porque la actividad catastral hoy en día no refleja los suficientes beneficios con la baja recaudación, por ejemplo, de impuesto predial o de otros impuestos de carácter inmobiliario que hoy representan mucho en los ingresos a nivel municipal y también estatal. La información registral y catastral, al no estar vinculada,
nos permiten tener una desorganización de la información e incluso que se puedan generar un tema de problemáticas de carácter social por la titularidad de la propiedad. Existen grandes discrepancias entre los esfuerzos de modernización de los registros públicos de la propiedad y de los catastros, y esto tiene que ver porque las instituciones registrales y catastrales a lo largo del país, en muchos de los estados, yo creo que aproximadamente en el 60-65% de los estados, se encuentran en áreas de gobierno diferentes. Solo algunos casos en el país son institutos que contemplan las dos áreas, registros y catastros. También un gran tema que no ha permitido avanzar, sobre todo en el tema catastral, es la alta rotación de los recursos humanos y la falta de capacitación. Este cambio de presidentes municipales cada 3 años nos lleva a que esfuerzos que se hayan realizado por quienes estuvieron o tuvieron a su cargo los temas catastrales, se tengan que reiniciar nuevamente porque no hay una continuidad. La siguiente, por favor. ¿Cómo vemos nosotros el programa de modernización desde la SEDATU? Pues con 3 dimensiones. Uno que tiene que ver con el tema de la certeza jurídica de la propiedad en cuanto a la descripción jurídica de los inmuebles, que en el 90% de los casos no es la misma que tiene el catastro. Y entonces lo que estamos buscando es unificar esta información con la descripción física del inmueble, que esta información sea la misma en una institución que en otra, y eso nos permite dar certeza jurídica de lo que tiene un ciudadano, lo que tiene el gobierno como propiedad en un título de propiedad, sea lo mismo que existe físicamente. La coordinación entre los 3 entes de gobierno que participamos en estos temas registrales y catastrales, desde el gobierno federal, instancias como el RAN, el INDAVI, los gobiernos estatales, los registros públicos de la propiedad, los gobiernos municipales a través de sus catastros. Y el otro tema, pues, es un tema tecnológico que tiene que ver con la sistematización y automatización de los procesos que nos permitan compartir esta información. La siguiente, por favor. La importancia del programa de modernización. Bueno, pues esta radica, como lo dije de inicio, pues en el tema de la certeza jurídica inmobiliaria, que nos va a permitir fomentar la competitividad económica. Incluso a nivel internacional tenemos una medición del Banco Mundial, del Doing Business, en donde nos mide los procesos para adquirir una propiedad, y México no ha sido de los mejores calificados. Estamos haciendo esfuerzos importantes para ir avanzando en este tema y que cada día sea mucho más seguro, más rápido, más eficiente, más eficaz adquirir una propiedad para quien invierte en este país. La vinculación de la información registral y catastral pues incide, como ya lo decíamos, en la planeación, en la gestión de tierras, en la programación, la asignación de inversiones y en general en la formulación y ejecución de políticas públicas que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Las instituciones catastrales y registrales generan una importante recaudación en los ingresos por conceptos de impuestos y derechos. Solo para que nos demos una idea, a nivel Ciudad de México, que es el que más recauda en impuesto predial, es el número 1 en recaudación de impuesto predial, también lo es en derechos de registro público de la propiedad. Se tiene un estimado de más de 1.500 millones de pesos anuales solo por los derechos que presta esta institución. Y así va siendo gradualmente en cada una de las entidades, donde representa también gran parte de los ingresos. Por lo que su modernización, pues además de brindar mejores servicios a la ciudadanía, pues genera una mayor recaudación de recursos propios para los estados y municipios. Este programa nosotros lo basamos en 2 modelos que hoy tenemos de registro y de catastro, donde se promueven estrategias y líneas de acción que permitan ir modernizando estas instituciones de manera homologada, de manera armonizada, y que vayamos caminando de la mano con ellos para su modernización. También promovemos a través del programa de modernización las mejores prácticas registrales y catastrales a nivel no solo nacional, sino internacional. A lo largo de cada año se hacen diferentes eventos de registros y catastros en los que tenemos no solo la participación de los estados, sino también de organizaciones internacionales que nos permiten ir teniendo una visión más amplia del trabajo que existe a nivel internacional. La siguiente, por favor. Y como les decía, pues representan una gran recaudación a nivel ya estatal y municipal el tema de registros y catastros. Y las principales fuentes de ingreso, pues como lo podemos ver aquí, es el impuesto predial, pero no solo el impuesto predial, sino también un impuesto por adquisición de bienes inmuebles, por traslado de dominios, tiene diferentes denominaciones.
y eso también representa un ingreso. Cada operación inmobiliaria que requiere una transmisión de propiedad genera impuestos en beneficio de las administraciones locales. Y esto nos permite pues, llevar a cabo una mayor recaudación también en cuestiones como subdivisiones, lotificaciones, fusiones, otro tipo de autorizaciones o permisos que se requieren para el manejo del territorio. La siguiente, por favor. Nosotros, en base a estos esfuerzos que se vienen haciendo para el tema de la modernización de los registros públicos y catastros, que ya hay un programa formal desde el 2009 para los registros, a partir del 2011 para los catastros, y derivado de una reforma constitucional en el 2013, de una adición al artículo 73, fracción 29, se facultó al Congreso de la Unión para poder llevar a cabo, para poder legislar en materia registral y catastral y con ello generar una ley general que armonice y homologue el funcionamiento de los registros públicos, de los catastros y personas morales. Esto pues, nos ha permitido tener una interacción con todos los estados porque queremos construir una norma que se pueda aplicar en todo el territorio, que sea eficiente y que sea eficaz. Esta iniciativa, a raíz de la reforma del 2013, es en abril del 2016, cuando a través de la Secretaría de Gobernación se presenta a la Cámara de Senadores una propuesta de ley. Esta propuesta de ley es aprobada en diciembre del 2017, pero hay que decirlo y hay que decirlo porque así fue, esta ley que se presentó no fue consensada con todos los actores que interactuamos en la materia registral y catastral, y me refiero específicamente a las instituciones registrales y catastrales a nivel nacional. Por lo que al haber sido aprobada en el Senado, pues generó mucha preocupación, porque como está hoy planteada, podría no aplicarse o no poderse aplicar a corto ni a mediano plazo siquiera. Derivado de eso, pues, y dado que se mandó a Cámara de Diputados para su análisis y aprobación respectiva, en un esfuerzo de Parlamento abierto de trabajo con Cámara de Diputados, con la Comisión de Desarrollo Urbano y con la subcomisión que se creó para dictaminar esta norma a través de las diputadas Pilar Lozano McDonald y Aleida Alavés Ruiz, generamos una sinergia muy importante que nos ha permitido transitar y llevar a cabo 9 foros que se realizaron a lo largo del país para recoger pues, los comentarios, las aportaciones de todos los involucrados en el tema registral y catastral y con ello poder construir una norma que pueda aplicarse. Estamos hoy en pláticas, de hecho, en unos minutos más me reuniré en Cámara de Diputados para darle continuidad a este tema y lo que pretendemos a través de esta norma es hacer que todos estos esfuerzos que llevamos por años para el tema de la modernización hoy puedan consolidarse de mejor manera, que tengamos una norma general que nos diga cómo deben de estar estructurados los registros, los catastros, cómo vamos llevando a cabo estos procesos de manera ordenada, que tengamos ya una norma también que nos establezca claramente cuáles son las atribuciones de cada quien y cómo interactuamos y participamos en beneficio del desarrollo del país, en beneficio de la sociedad y generando una certeza jurídica patrimonial siempre a los ciudadanos, que les permita tener la certeza de su patrimonio y de que nadie les va a poder arrebatar ese patrimonio, porque existen todos los elementos de eficacia y de eficiencia en las instituciones para asegurar la información y para asegurarle su certeza jurídica. Y en ese proceso, pues ahorita nos encontramos generando este instrumento legal que nosotros esperamos, si todo sale bien, se pueda aprobar en este periodo ordinario de sesiones. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios que nos traerá esta ley? Pues información catastral y registral para el ordenamiento territorial, contar con sistemas registrales y catastrales eficientes, como lo decía, que garanticen certeza jurídica patrimonial y en consecuencia fortalezcan las haciendas públicas en beneficio de la ciudadanía. Una coordinación eficiente y eficaz también entre la Federación, Estados y municipios para administrar la información registral y catastral, que ésta sea cada vez más transparente, que nos permita generar la certeza de quien invierte y que no tenga que dirigirse específicamente a las oficinas. Ya hay estados, debo decirles, como Yucatán, que desde tu pantalla puedes ver la información territorial a nivel catastral y registral de su territorio.
y lo puedes hacer desde cualquier máquina, no necesitas un ingreso específico, no, es una información que ya está abierta y que eso permite pues una mayor seguridad jurídica de la información, de saber quién te está rentando, quién te pretende vender un inmueble y saber que puedes hacer una operación con toda la tranquilidad y la certeza jurídica. Evidentemente elevar la recaudación, pero un tema también fundamental es que con instituciones sólidas, eficientes, eficaces, con procesos transparentes, pues vamos a combatir la corrupción de manera directa, de manera frontal, porque ya no va a haber dudas a todos aquellos que hacen procesos en estas instituciones de cómo se genera la información. Vamos a reducir cualquier posible fuente de corrupción y soborno que pudieran o que aún se dan en instituciones, porque debo decirlo, desafortunadamente hay instituciones hoy en día que realizan trámites todavía en papel. Hay instituciones que en los estados como Veracruz, en donde no han logrado hacer un proceso de digitalización de información, en donde todavía sus procesos de trámites los realizan en físico, en papel. Esto genera pues incertidumbre porque no hay una correcta pues protección y seguridad de la información. También, pues esto nos va a permitir contar con una base nacional de datos registrales y catastrales que vamos a interoperar a través de una plataforma nacional que hoy ya tiene la SEDATU y la cual estamos ya en proceso de alimentarla para poder tener esta información al alcance de las instituciones públicas y que esto también, con la medida en la que vayan avanzando estas instituciones, permita que ellos puedan ofrecer esos servicios de manera abierta a la ciudadanía. La siguiente. ¿Quiénes estamos actuando en todo este proceso? Bueno, como les comentaba, pues los diputados, la SEDATU, que cuando hablamos de SEDATU hablamos de todo el ramo 15, RAN, PEA, todos los que interactuamos en el ramo 15, la Secretaría de Gobernación, por supuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Consejería Jurídica, el INEGI, también pues los directores estatales de registros públicos, los directores estatales de catastro y también los actores municipales de los catastros, el Colegio Nacional del Notariado, la CONAGO, que son los gobernadores, las asociaciones de presidentes municipales, sectores inmobiliarios, el AMPI, la ADI, la CANADEBI y la Asociación Mexicana de Bancos. A todos estos actores se les invitó a participar en estos foros y con todos ellos llevamos a cabo pues el análisis de esta minuta que hoy existe. La siguiente, por favor. Estos son los estados donde se fueron haciendo los foros. Sí, como les decía, se hicieron 19 foros de Parlamento abierto en un acuerdo que se llevó a cabo el 15 de octubre del año pasado en la Cámara de Diputados para llevar a cabo el análisis del tema para construir una ley que armonice y homologue los registros y catastros. La siguiente. Nosotros, a través de la SEDATU, con el manejo de este programa de modernización, cada año vamos haciendo un diagnóstico del avance y del índice de modernización que presenta cada estado. Este es el análisis que tenemos para el ejercicio 2019, en donde a nivel registral el primer lugar es el estado de Colima y el último lugar es el estado de Veracruz. Ahorita estamos fuertemente trabajando con Veracruz y Nayarit porque pues el grado de avance de modernización, como lo pueden observar en la tabla, pues es de verdad muy diferencial. Una base increíble que tiene Colima, estamos muy por debajo en los estados de Nayarit y Veracruz y con ellos hay mucho que trabajar en la parte registral. La siguiente. Aquí podemos ver el índice de modernización catastral a lo largo del país, en donde Nuevo León ocupa el primer lugar y Sinaloa el último lugar. Y ahí no se ve tanta disparidad en el avance de modernización, porque sí las instituciones catastrales, por su propia movimiento que tienen sus procesos, por su propia operación de sus catastros, permite ir avanzando. Esto solo es a nivel estatal, no tenemos uno a nivel municipal, porque sería muy complejo, son 2.463 municipios, pero sí debo decir que muchos de los estados trabajan de la mano de los municipios más pequeños. Casos como el de Sonora, casos como el de Hidalgo, que presenta una de las mejores prácticas, porque Hidalgo tiene una excelente relación con sus 84 municipios que han trabajado de la mano para ir incrementando su recaudación en impuesto predial y en otros derechos que tiene, en otros impuestos que tienen que ver con la propiedad. La siguiente, por favor.
Bueno, ahí terminamos con la presentación. Es una presentación general de lo que les hacemos. En breve les estaremos comentando a dónde terminamos con este tema de la ley que esperamos se apruebe en esta sesión, como les decía. Estamos haciendo grandes esfuerzos a nivel nacional por ir avanzando en la modernización. Cada año se ejercen recursos para aportarle a los estados para avanzar en su proceso de modernización en coordinación con la federación. Este año estamos por publicar los lineamientos, que esperamos sea antes de que termine el mes, y empezamos ya a ejercer los recursos que se tienen presupuestados para este año, pero aún con los estados que no reciben recursos, trabajamos de manera administrativa, brindándoles mejores prácticas de otros estados o generándoles algunas herramientas que les permitan avanzar en sus procesos de modernización. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Griselda, por tu presentación y pues también avisarles a los asistentes que nos vas a tener que abandonar por cuestiones de agenda, como nos comentabas, pero tenemos un par de preguntas que van dirigidas hacia ustedes. Sin embargo, se queda Oscar en tu representación, ¿cierto? Así es, y estamos pues a la orden y seguirles platicando este tema, y me gustaría a lo mejor más adelante que pudiéramos hacer una presentación con los estados que presentan las mejores prácticas y vean que realmente se ha avanzado en México. Nos falta mucho, eso sí, mucho, pero sí hemos hecho grandes esfuerzos por avanzar y hoy tenemos estados que presentan muy buenas prácticas. Es una excelente idea, Grisela, claro que sí lo trabajamos y se los estaremos presentando más adelante en el año. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, nos vemos. Los dejo con Oscar, gracias. Gracias. Y bueno, en este momento es el turno de Gorka, que nos va a hablar sobre el catastro y registro público como elementos claves del desarrollo urbano. Gracias, Cheo. Bueno, pues en esta presentación lo que vamos a ver es realmente un poquito estas prácticas que ya nos ha avanzado Griselda, que son el buen camino hacia donde tienen que ir dirigidos los catastros, ¿no? Bueno, en primer lugar, como contexto, pues no les voy a sorprender diciendo que México es un país eminentemente urbano, ¿no?, en el que el 72% de la población vivía en 334 ciudades de más de 15.000 habitantes en 2010 y prácticamente el 70% en ciudades de más de 50.000 habitantes. También las ciudades es el lugar donde se concentra el 88% de la producción bruta total del país y son las fuentes principales de empleo, es decir, el 83% de la población ocupada se concentra en 93 ciudades de más de 100.000 habitantes, ¿no? Con estos datos en mente, lo que tenemos que tener en mente es la importancia del catastro, ¿no?, de los municipios como generadores también de riqueza, ¿no?, para poder distribuirla entre los propios municipios, ¿no? En el contexto urbano del país, pues lo que podemos ver es que desde el 90 hasta en la proyección a 2030, pues realmente prácticamente 5 grandes ciudades y 30 medianas vamos a pasar a 3 megaciudades, 22 ciudades grandes y 37 ciudades medianas, ¿no? Medianas en el sentido de que tienen más de 300.000 habitantes y llegan hasta el millón. Es decir, si lo comparamos además con otras escalas, otras regiones, pues son poblaciones realmente importantes. En este contexto de urbanización progresiva del país, tenemos que más de casi 1,5 millones de hectáreas han cambiado de usos de suelo rural a suelo urbano. Eso nos indica un crecimiento muy acelerado de la expansión urbana y también la importancia de controlar esa expansión, ¿no? Del ejercicio que tenemos del Atlas de Expansión Urbana de NYU, les traigo 3 ejemplos solamente para que vean un poquito la escala de crecimiento de la ciudad del 90 al 2014 y vemos cómo la Ciudad de México realmente se expandió de tal forma que el crecimiento de la población creció un 2,5% y el crecimiento de la huella urbana creció entre un 3 y un 2,8% anual, ¿no? Con lo que tuvimos con eso, pues una reducción de la densidad urbana en aproximadamente un 1% anual. Es decir, tenemos ciudades cada vez más extensas, menos densas y también pues más difíciles de controlar
en términos municipales, es decir, ya todos los procesos urbanos que tenemos en el país, o gran parte de ellos, son procesos metropolitanos, ¿no? Lo que implica además problemas adicionales de coordinación entre las distintas haciendas municipales, para la generación de infraestructura común, etc. En el caso de Guadalajara también tenemos otro caso de expansión muy importante. El crecimiento de la población creció prácticamente a un 2% anual. El crecimiento de la huella urbana creció entre un 2.7 y un 2.1% anual, y eso provocó más o menos prácticamente también una reducción del 1% anual de la densidad urbana. Y por último, el caso de Reynosa, en el que ahí sí tenemos un crecimiento poblacional superior al crecimiento de la mancha urbana, pero aún así existe problemas también de reducción de densidad, y es porque se expande también enormemente la mancha urbana y hay grandes zonas de la ciudad que quedan con muy poquita población, ¿no? Ahí lo que se produce es una especie de vacío interior, ¿no? ¿En qué contexto estamos en nuestras ciudades comparada con otras ciudades de América Latina, ¿no? Bueno, pues lo que podemos ver es que, exceptuando, bueno, no es una muestra de todas las ciudades del país, evidentemente, pero de las ciudades mexicanas analizadas en este proyecto, tenemos que la Ciudad de México sí tuvo un incremento de la densidad urbana, pero exceptuando la Ciudad de México, ciudades como Culiacán, por ejemplo, pasó de que en el 90 teníamos prácticamente un uso per cápita del suelo de 204 metros en el 90, y en 2015 se incrementó casi hasta los 250, es decir, una pérdida de densidad urbana importante. En el caso latinoamericano también, el caso de Quito también es similar, y tenemos muchas otras ciudades también que no tienen la misma velocidad de reducción de densidad urbana, pero que también pierden esa densidad, ¿no? Expandiendo su mancha urbana. Es decir, el proceso no es exclusivamente mexicano, es un proceso más generalizado latinoamericano. Eso no quiere decir que no sea relevante el fenómeno en nuestro país. Si analizamos esa relación entre expansión urbana, es decir, a mayor expansión urbana, ustedes saben que necesitamos más infraestructura, necesitamos más equipamiento, la provisión de servicios urbanos es más cara, porque evidentemente si tenemos menos metros de tuberías, ¿no? Nos cuesta, bueno, hasta cierta escala nos cuesta menos dar la provisión del servicio que si tenemos ciudades muy extensas, muy desconexas, muy expandidas, ¿no? Entonces, para dar esos servicios necesitamos, evidentemente, recursos locales. ¿Cuál es el problema? Bueno, como ya comentó Griselda en la presentación anterior, pues los recursos locales en México no son todavía los suficientes, ¿no? De hecho, si analizamos el cuadro de la estructura de ingresos totales de los gobiernos en 2014, de los gobiernos municipales, podemos ver que los recursos propios de los municipios en México suponen el 13.8, no llegaba al 14% de los recursos totales disponibles en el municipio, ¿no? El 86% de los recursos de los municipios provenían de transferencias federales y estatales, pero principalmente federales. Comparado con otros países, estamos por abajo de Ecuador, que sería el segundo en esta lista, ¿no? Y desde luego muy lejos de países como Costa Rica, en el que el 99.8% de los ingresos municipales son recursos propios, aunque bueno, si nos fijamos también en lo que suponen en la aportación al PIB, es solamente un 1%, eso es básicamente lo que nos está diciendo, es que un gobierno nacional no transfiere los recursos, pero también los municipios tienen muy pocas competencias, ¿no? Pero si analizamos el caso de Brasil, ahí sí tenemos un caso muy claro de municipios fuertes porque disponen de muchos recursos propios, pero aparte esos recursos propios suponen un 11% del PIB nacional.
En esta gráfica lo que pueden ver es cómo se relaciona, bueno, en este índice de facilidad de hacer negocios en México, de cómo se relaciona el registro, la facilidad de registrar una propiedad en México con esta facilidad de hacer negocios, ¿no? Entonces, pues lo que podemos ver es aproximadamente que en el 2017 estábamos de los países analizados en un término medio, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora con los esfuerzos que se están haciendo en la modernización de los RPPs y los catastros, probablemente ya estemos un poquito mejor, ¿no? Aquí lo que hemos visto, bueno, este panorama general lo que ha servido es para darles a conocer la importancia del papel de las finanzas locales para realmente poder proveer de mejores servicios y equipamientos a la población, que eso al final lo que repercute es en la calidad de vida de la población, ¿no? Y en este sentido, uno de los elementos fundamentales es el catastro. El catastro inicialmente era una contribución que pagaba toda la población, es decir, tanto nobles y plebeyos, por las rentas fijas y posesiones que se tenían. Es decir, era uno de los pocos impuestos de la época que eran generales, era para toda la población, ¿no? Independientemente de la clase. El catastro, como bien comentaron, bueno, pues la base del catastro es tener bien documentada toda la información del suelo. Para tener toda esa información, lo que necesitamos es toda la georreferenciación, es decir, saber en qué lugar poder ubicar correctamente la parcela. También saber a quién pertenece esa parcela o esa propiedad, es decir, la certeza jurídica. Y a partir de ahí, si tenemos esos dos elementos, ya podemos definir claramente cuánto vamos a poder recaudar y cómo lo vamos a poder recaudar, ¿no? Entonces, todos estos componentes se mueven entre dos líneas fundamentales, es decir, el eje de los derechos de la propiedad y también el eje del interés público. Es decir, tenemos, por un lado, esa garantía individual, pero lo que tenemos que pensar es que la propiedad, nuestra propiedad, lo que sirve es para este bien común, ¿no? Este manejo global del suelo tiene que estar enmarcado en un desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, ya saben, con sus tres ejes: económico, social y ambiental. Y tenemos los dos componentes del mercado eficiente, en el que lo que tenemos que garantizar es la tenencia de la tierra y el valor de la tierra, ¿no? A partir de la tenencia de la tierra, pues los títulos de propiedad correspondientes, la seguridad jurídica sobre la tierra individual, pero también una correcta evaluación del suelo, es decir, cuánto vale la tierra, si no, no vamos a poder realizar una carga fiscal equitativa, ¿no? Para poder cobrar el impuesto sobre la propiedad territorial. Y el otro eje que tenemos es el de la gestión efectiva del uso del suelo. Por un lado tenemos el uso de la tierra, es decir, qué uso tiene actualmente el predio que estoy analizando para poder planificar el territorio, para poder controlar el uso de la tierra, y la urbanización de la tierra, es decir, todas aquellas características para poder, con confianza, poder otorgar los planos de obra, los permisos de construcción, las licencias de ocupación, etc. Estos cuatro componentes, pues al final lo que tenemos que enmarcarlos todos, los que tenemos que sintetizarlos, es en una base de información territorial en la que se integran los datos catastrales y topográficos con una infraestructura de datos georreferenciados. De esta forma, bueno, toda la información del suelo a nivel ciudad va a ser el núcleo, la síntesis de estos tres componentes: uno que es el de valores del suelo para poder determinar los impuestos, otro el de la tenencia y la propiedad, y el último, que es la condición y el uso del suelo, que es el componente más relacionado con la planeación urbana y territorial. Todos estos datos no son solamente para estos fines acotados, es decir, si nosotros ya disponemos de esta información a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, toda esta información la podemos utilizar
para una gran cantidad de servicios municipales, estatales y federales de los 3 órdenes de gobierno. Podemos utilizarlo para el diseño urbano, para poder mejorar los códigos de edificación, la zonificación urbana, es decir, crecimiento urbano sostenible, para la gestión urbana, ¿no? Por lo que comentábamos de los permisos de construcción, también para poder realizar procesos de evaluación masiva, por ejemplo, del predial, ¿no? De evaluación masiva del suelo. También lo podemos utilizar para diseño de transporte, ¿no? Para cuestiones tan necesarias como lo que es la gestión del riesgo, ¿no? Si no disponemos de esas bases de información, pues difícilmente vamos a poder realizar escenarios, diseñar protocolos de actuación en casos de sismos, de inundaciones, de tormentas, etcétera, ¿no? Es decir, esa información no está solamente acotada o no debería acotarse solamente para el uso del catastro, el registro de la propiedad o de la planeación urbana, ¿no? Tienen unos usos mucho más amplios. Entonces, en este sentido, el objetivo de los catastros o la dirección a la que tienen que ir es a que los catastros sean multipropósito. ¿Qué es un catastro multipropósito? Muchas veces tenemos la idea de que un catastro multipropósito es solamente un sistema de información en el que yo le voy añadiendo capas de distintas instituciones, de distintos sectores, ¿no? de distintos incluso organismos privados, de forma que yo voy alimentando cada vez más el sistema. Eso es necesario, pero no es suficiente. Es decir, para que sea realmente multifinalitario, lo que necesitamos es que todas las instituciones públicas y privadas que van a integrar información en ese sistema, que trabajan a nivel de parcelas, tengan todos un identificador único de la parcela, del predio, del lote, etc. Y que, aparte, todas esas bases que se van a integrar utilicen los mismos parámetros, estén normalizadas, estén sistematizadas para que todas estas bases de datos alfanuméricas y cartográficas sean interoperables. Como ejemplo, bueno, les voy a mostrar el caso del proceso de actualización, bueno, la visión del sistema de Colombia, del catastro colombiano, el catastro multipropósito en este caso, que, bueno, por ponerles un poquito en contexto solamente, básicamente el 28% del territorio no disponía de información catastral. Como en el caso de México también teníamos una gran cantidad de municipios, en este caso casi el 64% del área total nacional tenía catastros desactualizados y aparte pues el país venía de un conflicto armado de varios años, ¿no? Entonces eso había perjudicado también evidentemente toda la recopilación de información para los catastros. Con este escenario en mente, la idea es que el Sistema de Administración de Tierras de Colombia, el SAT, integre distintas informaciones que tenía desagregadas, que tenía sectorizadas en un solo sistema, ¿no? De esta forma vamos a tener, por un lado, a nivel predio, la información del catastro, en el que recogemos pues, todos los atributos del lote. Tenemos también toda la información de qué predios son del Estado, qué predios son particulares, la información integrada de los registros públicos de la propiedad, con los derechos de la propiedad de los titulares, también toda la cuestión de servidumbres, de cargas que puedan afectar a la propiedad, todo lo que son también las restricciones y los reglamentos, y por supuesto los avalúos del suelo, los avalúos de la construcción, toda la información de evaluación de la tierra. La visión que se tiene a 10 años, la visión de los próximos 10 años en el catastro colombiano, es que contenga en primer lugar toda la información sobre la situación legal, pero también de la situación informal de los predios. Y eso es importante, es decir, al final este sistema lo que tiene que recoger un sistema multipropósito, lo que tiene que recoger es toda la información del territorio. Entonces, no podemos obviar toda la situación de informalidad de los predios.
con ya las técnicas que tenemos actuales, ya no tenemos por qué disponer de, o no tenemos que depender solamente de vuelos, ¿no?, que eran carísimos, sino que ya tenemos técnicas a partir de reconocimiento de percepción remota satelital. Podemos también detectar todos estos predios informales, ¿no? El segundo punto que quiere es contener información relevante de las características de los predios y de sus mejoras, es decir, requiere una actualización constante, eso es importante también, si no volvemos a tener el mismo problema de catastros desactualizados. Tiene que integrar la información del registro con el objeto de la propiedad. Tiene que asegurar también la consistencia y certeza de los datos de los predios de su competencia. Tiene que integrar todos los sistemas que tenemos de información del suelo. Tiene que adoptar y preservar el principio de independencia legal, que es fundamental. El siguiente punto es clave, creo yo, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, que es facilitar el acceso del público a la información del catastro. Es decir, está muy bien que tengamos un catastro ya multipropósito en el que los distintos órdenes de gobierno pues ya lo pueden utilizar para planear, para diseñar escenarios, etcétera. Pero lo que tenemos que pensar es que esa información también es parte de la ciudadanía, y la ciudadanía también juega un papel fundamental en el control de la corrupción, en el control de la información de a quién le pertenece el suelo, y qué están haciendo las distintas instituciones con el suelo. Entonces, por eso tiene que haber mecanismos de acceso a la información catastral y, por supuesto, siempre velando que no perjudiquen la información privada, ¿no? Evidentemente hay que combinar los dos aspectos. El octavo punto de la visión es que describa la realidad sobre el uso de la tierra. El noveno, que también es fundamental, es que contenga toda la información de los avalúos de los predios, ¿no?, automáticamente. Bueno. Con esto, pues ya les comentaba, esta es un poquito la visión. Solamente les vuelvo a remarcar también que este catastro lo que también va a hacer es, con los predios que son informales, va a representarlos en primer lugar y va a llevar una inscripción provisional de esos predios informales, para que de esta forma se puedan facilitar los procesos de regularización de la propiedad inmueble. De esta forma, una vez que se produzca la regularización, la inscripción se produce en el registro público de la propiedad, es decir, en primer lugar se fomenta la regularización. ¿Eso qué implica? Pues va a implicar que esas personas que ya son regulares ya también puedan contribuir a las finanzas públicas locales, y además pues les facilitan todo el proceso. Bueno, como ya saben ustedes, en México pues el pasar de la informalidad a la formalidad es un proceso bastante tortuoso y largo en términos de tiempo, ¿no? El objetivo final, entonces, de este catastro multipropósito es, uno, que es que el ciudadano esté en el centro del catastro. Ese creo que es el objetivo básico que debería tener cualquier catastro en cualquier país del mundo, ¿no? Que se facilite la interoperabilidad, por supuesto, entre las distintas instituciones que están alimentando la información de este catastro multipropósito, que el mantenimiento sea permanente, para poder utilizarlo también para todas estas decisiones de planeación urbana. En este sentido, bueno, pues la tendencia a nivel internacional de los catastros es a que, en primer lugar, a que sean datos libres, ¿no? Evidentemente con todas estas restricciones que garanticen los distintos derechos individuales, pero que se pueda facilitar la información. Por ejemplo, en México tenemos también distintas experiencias. Como comentó Griselda, el caso de Yucatán es un caso excelente de buenas prácticas, pero también ustedes, si han solicitado información a distintos catastros municipales, pues yo creo que se darán cuenta de lo complicado que es como ciudadano poder conseguir información tanto cartográfica como también de otro tipo de datos,
para poder realizar incluso, investigación, análisis o simplemente acciones de control ciudadano. En segundo lugar, que haya una interacción entre la ciudadanía y el sector privado, es decir, no solamente es el sector público el responsable de alimentar estos catastros multipropósito, también gran parte de instituciones privadas y de colaboración ciudadana también pueden alimentar muchas capas de información, ¿no? Tercera tendencia, que el catastro 3D y 4D. ¿Qué significa esto? Bueno, normalmente, y también pues por la herencia de los mapas en papel, normalmente toda la información venía en 2 dimensiones. Ahora con todos los sistemas de información geográfica podemos levantar todo este catastro si tenemos la información detallada de las alturas de las construcciones. Lo podemos levantar en 3 dimensiones y también podemos realizar secciones longitudinales en el tiempo, es decir, podemos tener un catastro que vaya mostrando la evolución de la morfología urbana, de la densidad urbana, de la expansión urbana en el tiempo. El cuarto punto es la consolidación de información de terceros y los principios a nivel continente, ¿no? Con estas tendencias, entonces, ya solamente para cerrar y retomar con el caso de México, pues en México tan solamente el 1.2% del total de los ingresos por impuestos es recaudado por los gobiernos municipales. El grueso de la recaudación proviene del gobierno federal. Esto genera un problema. Tenemos municipios que son completamente dependientes de las transferencias federales, ¿no?, para poder dar los servicios adecuados a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues si lo comparamos con otros países, ¿no?, pues en Austria es más o menos similar a México, pero si ya nos vamos a casos como el de Alemania o Canadá, ¿no?, en el que realmente pues ya las transferencias son, es otro tipo de descentralización, es muy diferente el panorama, ¿no? Y por supuesto, pues para cerrar con la presentación, recordarles que no toda la situación en México está igual, ¿no? Vimos los casos de buenas prácticas de Yucatán, también el caso de Hidalgo, también el caso de Querétaro es bastante bueno en el caso de recaudación, y por supuesto la Ciudad de México es la que más recauda en términos globales, pero si analizamos por cuánto se recauda en impuesto predial por habitante, en el 2017 lo que podemos ver es que tenemos casos como el de Quintana Roo, principalmente por la recaudación de los hoteles, de los servicios turísticos, ¿no?, que tienen grandes recaudaciones. Pero lo que se puede ver en el mapa de Fundar realmente es pues toda esta regionalización en la que hay grandes diferencias y, por tanto, los distintos municipios y los distintos estados requieren de apoyos diferentes para poder actualizar sus catastros y poder homologarlos de forma que pueda servir pues al bien de la nación, ¿no? Y bueno, ya con esto sería todo y ya le dejo a Cheo el control. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera presentar a Óscar Palacios, quien queda en representación de Griselda Martínez. Óscar, no sé si nos escuches, si puedas hablarnos. Hola, ¿qué tal? Sí, buen día para todos. Perfecto, te escuchamos de maravilla. Pues muchas gracias. ¿Quisieras presentarte rápidamente? Perdón, se escuchó un poco cortado. ¿Cómo? Si quisieras presentarte brevemente tu rol en la SEDATU y nuevamente tu nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy director de área dentro del equipo de la licenciada Martínez. Yo veo la parte de los proyectos en la cuestión de seguimiento y evaluación dentro del programa. Le doy seguimiento a lo que es seguimiento y administración a la Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral, que es de la cual tiene el rol de vincular e interoperar la información producida por los registros y catastros. Excelente, Óscar. Muchas gracias. Pues creo que la primera pregunta va para ti. Nos pregunta Laura Valderas. Dentro de la norma que se habla de armonizar,
y homologar consideran temas de valor de suelo? Sí, de hecho, lo que se pretende es estandarizar la parte en la cual se tenga un control, un control de esa información, dentro del cual los catastros estatales vayan viendo a la medida de lo posible, regulando esa información y teniendo mucha relación con los municipios, porque es hacia donde se va, a tratar de centralizar la información, como lo comentaba la licenciada Martínez, para que los periodos municipales no se vaya a perder la información, porque ha pasado en la cual no hay una actualización correcta debido a que se pierde la información. De acuerdo, ya que tienes el micrófono, Oscar, preguntan también si la CIDATO tiene algún programa para apoyar a los municipios en la actualización de sus catastros. De hecho, el programa de modernización de registros y catastros contempla a todos tanto las entidades federativas como los municipios, en la cual buscamos que el programa sea a través de una coordinación municipio-estado-SEDATU, para ir acompañándolos organizada y coordinadamente para tener el control de la información, pero desde que se instaló el programa se cuenta con apoyo a los municipios. De acuerdo, muchas gracias. Preguntan si han considerado modelos alternativos para el cobro del impuesto predial que no sea basado en la evaluación del suelo. Estamos en un periodo de actualización del modelo óptimo de catastro y contemplamos esa parte. Se pretende que coordinadamente con instituciones como el INEGI, las propias entidades federativas, con sus catastros, así como el INDETEC, que es otra instancia de gobierno, actualicemos este modelo y contemple esa parte. Gracias, Oscar. Esta pregunta es para Gorka. Nos pregunta Alan Roberto Izquierdo. Desde tu opinión, Gorka, ¿a través de qué mecanismo políticas públicas efectivas y medibles permitirían evitar la especulación urbana, que son en la mayoría de sus casos las causas que generan esta problemática exacerbada de crecimiento, provocando así esta reducción de densidades dentro de las zonas urbanas? Bueno, pues la cuestión de la especulación inmobiliaria es bastante peliaguda. Pero bueno, en la cuestión de los impuestos locales, yo creo que es fundamental, en primer lugar, que se tengan todo lo que son valores de suelo de la construcción realmente actualizados. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos también en el cálculo de los costos, de las contribuciones, etcétera, es que se realizan normalmente, o bueno, en muchas ocasiones con base al valor catastral de los inmuebles. Si los valores catastrales de los inmuebles no están actualizados, realmente estamos muy por debajo de lo que deberíamos pagar. Evidentemente, siempre hay también está la cuestión de los avalúos inmobiliarios que tenemos, yo creo que en el país, pues un déficit o, bueno, no está suficientemente profesionalizado el cuerpo de evaluadores, además no está homologado en todos los estados, no requieren los mismos requisitos y en general, desde el punto de vista fiscal, yo iría por ahí. Bueno, si luego ya, yo creo que en otro webinar podríamos hablar más de otro tipo de instrumentos de planeación urbana, ¿no? Pero en este caso yo me quedaría acá. Gracias, Gorka. Y para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas a nuestros ponentes, dejo esta pregunta para quien guste responderlo. Pregunta Dexter, Danilo, ¿qué estrategia puede haber para abatir la certidumbre catastral en cuanto a variación entre superficie de escritura y de cartografía? Perdón. Va de nuevo. ¿Qué estrategia puede haber para abatir la certidumbre catastral? Y nos pone entre variación de superficie de escritura y cartografía.
Bueno, ese es otro problema también. O sea, realmente cuando nosotros inscribimos algo en el catastro, normalmente los funcionarios que lo escriben se basan en los metros cuadrados que están en la escritura. Efectivamente, ahí hay un problema. Y esos metros cuadrados normalmente provienen de los planos de construcción, de los planos del proyecto. No se puede, evidentemente, hacer una verificación de todos los inmuebles cuando se escribe. O sea, es materialmente imposible con los funcionarios que se tiene, con los recursos humanos, con los recursos materiales. Entonces, lo que sí se podría estimar, yo creo ya sobre todo con ciertas fuentes satelitales que tenemos ya unas resoluciones de medio metro, 1 metro, se podrían contrastar en los casos pues, más problemáticos y comprobarlo con las superficies que están registradas en el padrón fiscal. Evidentemente, para poder contrastar eso, lo primero es que el padrón fiscal o parte del padrón fiscal pueda estar disponible para su acceso, ¿no? Entonces, esto es, por eso hablaba de la transparencia antes, de la información para la ciudadanía. O sea, creo que en ese punto es muy necesario que esa información no solamente quede en los órdenes de gobierno, sino que también, en la medida de lo posible, se pueda compartir con la ciudadanía para poder también verificar este tipo de situaciones. Gracias, Gorka. Y solo para no dejar esta pregunta al aire, nos pregunta Heriberto, yo creo que es para ti, Oscar, ¿cuántos catastros multifinalitarios existen en la República Mexicana? Estamos en proceso de análisis. De hecho, desde el año pasado hemos hecho levantamientos que se van a reflejar durante este diagnóstico que estamos actualizando. Estos diagnósticos se llevan a cabo a principios en el primer trimestre de cada año. Se les hace a las entidades federativas, en el cual reflejan sus características en pro de la modernización, y pretendemos agregar esa parte para poderlo reflejar. ¿Qué catastros? Principalmente los estatales son multifinalitarios, y pretendemos publicar esa información próximamente. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, con esto damos por terminado el webinar del día de hoy. Agradecemos mucho la participación de Griselda, tuya, Oscar, Gorka, y en nombre de Natalia García, que no pudo estar. Muchísimas gracias por atender el webinar. Hay preguntas todavía en el chat por responderse. Se las haremos llegar a los ponentes para que busquen la respuesta a través de correo electrónico. Sus correos están en la pantalla por si gustan ponerse en contacto con ellos. Y pues no quisiéramos cerrar la sesión sin invitarlos a llenar una encuesta de calidad al finalizar el webinar. Esto es con la finalidad de mejorar el contenido y la calidad de estos webinars que ofrecemos desde WRI México. Y tampoco queremos dejar pasar este espacio para invitarlos a que conozcan el Premio ROS para Ciudades. Este es el premio más importante a nivel mundial, que reconoce aquellos cambios urbanos transformadores y que busca premiar justo a los creadores y generadores de estas transformaciones en todo el mundo, que destaca iniciativas pioneras y que cuentan historias impactantes de transformación urbana sostenible. Pueden conocer más información sobre el Premio ROS para Ciudades en la página prizeforcities.org. La tienen en pantalla y pueden ponerse también en contacto con nosotros en WR México para brindarles mucho más información. Agradecemos nuevamente su asistencia y nos escuchamos en un webinar más dentro de 15 días. Gracias por su asistencia. Gracias, Oscar y Gorka, por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día.